Existe una vieja historia, acerca de un gran maestro espiritual, quien tocó a las puertas del cielo para ser admitido en el paraíso. Después de algún tiempo, Dios vino a la puerta y preguntó: ¿quién está ahí? ¿Quién toca? A esta pregunta vino la respuesta confiada: soy yo. Lo siento mucho. No hay espacio suficiente en el cielo. Vete. Tendrás que regresar en alguna otra ocasión. El buen hombre, sorprendido ante el desaire, se fue desconcertado. Después de varios años, que pasó en meditación y ponderación de esta extraña recepción, regresó y tocó de nuevo a las puertas. Se encontró con la misma pregunta y respuesta. Nuevamente se le dijo que no había espacio en el cielo. Estaba totalmente lleno. En los siguientes años, el maestro profundizó cada vez más en sí mismo, meditando y filosofando. Después de un largo período de tiempo, tocó a las puertas del cielo por tercera ocasión. Dios nuevamente preguntó: ¿quién está ahí? En esta ocasión la respuesta fue: sois vos. Y las puertas se abrieron de par en par y Dios dijo: entra. No había lugar para mí y para ti. No hay Dios y tú o yo, solo existe Dios manifestado y expresado como ser individual. Tan solo hay una vida, la del Padre. Estamos fuera del cielo sin esperanza de tener la entrada ganada en tanto creamos que tenemos una individualidad aparte de Dios, un ser separado e independiente de Dios. A través de las eras, la dualidad nos ha separado de nuestro bien, sin embargo es solo una percepción de dualidad, no la dualidad, porque no existe la dualidad. El secreto de la vida es la unidad, y la unidad no es algo que traigamos. La unidad es un estado del ser. Tomemos por ejemplo, un vaso de cristal y pensemos en su exterior e interior. ¿En dónde termina el exterior y dónde comienza el interior? De hecho, ¿existe un exterior y un interior del vaso? ¿Existen dos lados del vaso o simplemente existe un vaso? ¿No es el exterior el interior, y no es el interior el exterior? ¿No son acaso el interior y el exterior uno y el mismo vaso? ¿No acaso el exterior tiene una función y el interior otra? Cuando nos es claro que el exterior y el interior de este vaso son uno y el mismo vaso, podemos ver la relación entre Dios y el hombre. No existe tal cosa como Dios y hombre, al igual que no hay un exterior y un interior del vaso, separados y apartados uno del otro. El exterior y el interior son uno solo. Dios es nuestra individualidad invisible. Nosotros somos la forma o expresión externa de ese Dios, pero no somos dos, tal como los lados del vaso. Tan solo somos dos en función. Dios es el principio creativo, la fuente, la actividad, y la ley de nuestro ser. Y nuestro ser es Dios en expresión o manifestación. Nosotros, como individuos, recibimos nuestra vida, ley, causa, sustancia, realidad y continuidad del invisible infinito, y esa actividad invisible aparece visible como la armonía de nuestro ser. Regresemos al ejemplo del vaso, observamos que cualquier cualidad, que parece pertenecerle, pertenece al cristal del cual está formado. El cristal es entonces la sustancia del vaso, y es el cristal el que determina la cualidad y naturaleza del vaso. Así con nosotros, Dios, nuestra individualidad interna, es la cualidad, la cantidad, la causa, la realidad, y la sustancia de nuestro ser. Todo lo que Dios es, nosotros somos. Todo lo que esta individualidad interna es aquello que es manifiesto como mi ser individual y como el tuyo. Dios no es favorecedor de personas. Dios no tiene favoritos, no hay religión, raza o nacionalidad favorita. En tanto a Dios concierne, Dios es uno. El grado de nuestra demostración es el grado de nuestra conciencia con esta relación. Si una persona cree que tiene una cualidad, naturaleza o característica propias, se ha impuesto una percepción de limitación que los separa de la infinitud de su demostración. Cuando hace a un lado la creencia de que tiene cualidades, actividades o características propias, y se da cuenta de que es Dios en sí mismo, su individualidad interna, que está apareciendo externamente, y que es esta individualidad interna la que tiene y posee todas las cualidades, actividades y características de su ser. En ese momento, ha comenzado a morir poco a poco. Este es el significado de la declaración de Pablo: muero diariamente. Debemos morir a cada idea de que somos o estamos separados y aparte de Dios. Debemos morir a la creencia de salud tal como debemos morir a la creencia de enfermedad. Espiritualmente, no hay enfermedad, y no hay salud porque no somos ni tenemos nada por nosotros mismos. Sufrir la enfermedad o gozar de buena salud, es tener algo propio.
Dios no tiene ni enfermedad ni salud. Dios es espíritu, y todo lo que probablemente podamos tener es el espíritu de Dios. Nos elevamos por encima de estos opuestos, salud y enfermedad, al darnos cuenta de que no hay individualidad aparte de Dios. Lo único que podemos poseer es lo que Dios posee. La individualidad de Dios es la única individualidad, rico o pobre, enfermo o saludable, joven o viejo, vivo o muerto. Es un estado de inmortalidad, ser eterno, sin cambio, pero sin embargo, infinito en sus formas y apariencias. Reconocer que no hay individualidad aparte de Dios es el significado del mandamiento del Maestro de negarse a uno mismo. Debemos negar que nosotros mismos tenemos cualidades, carácter, fuerza, salud, bienestar, sabiduría, gloria o potencialidades. Es nuestra individualidad interna, Dios la que aparece externamente como tú o como yo. La naturaleza de nuestra existencia es inmortalidad, eternidad, infinitud. Solo por virtud del hecho de que Dios es nuestro ser puede cualquiera decir, yo soy infinito, yo soy eterno, yo soy inmortal, no en y por mí mismo, separado y aparte de Dios, sino porque Dios es la vida y la sustancia de mi ser. Infinitud es la cantidad, y perfección, la cualidad del ser. La palabra se hizo carne. Toda la carne está formada por la palabra de Dios. Mi cuerpo, por lo tanto, es la perfecta palabra de Dios hecha carne, hecha manifiesta. Mi cuerpo, siendo de la esencia y la sustancia de Dios, gobernado por Dios, puede encarnar solamente la actividad, la armonía, la gracia, la alegría y la belleza de Dios. Nada externo puede afectar la perfección de mi cuerpo, ya sea en la forma de alimento, gérmenes, o los pensamientos de otras personas. Nada ajeno a Dios puede mancillarlo o ponerlo en entredicho. Existe una creencia común de que el alimento tiene el poder de nutrirnos para el bien, para morir o para hacernos gordos o delgados. Pero el hecho es que nuestra consciencia gobierna los órganos y funciones del cuerpo. Es nuestra consciencia, la consciencia de Dios, que es nuestra consciencia individual, esa es la ley, la causa, la actividad y la sustancia de los órganos y las funciones del cuerpo. Esa misma consciencia es la sustancia y nutrimento del alimento que comemos. El alimento, por sí mismo, no tiene la cualidad o propiedad de nutrir excepto la que le demos. Una vez que estemos de acuerdo con eso, nuestros órganos de digestión y eliminación no tienen poder para actuar, sino que la consciencia es el poder que anima y dirige el funcionamiento de estos órganos, y así podemos avanzar otro paso y darnos cuenta que esta es la misma consciencia que imparte valor a los alimentos. Desde el momento en que somos concebidos como seres humanos, hemos estado bajo leyes materiales y mentales. Hemos estado gobernados por leyes de alimento, clima, tiempo y espacio. Siempre como seres humanos hemos estado sujetos a alguna ley, ya sea una ley natural o una ley de medicina, o de teología. Estas son, en efecto, creencias universales, sin embargo, actúan como ley en nuestra experiencia hasta que, conscientemente, nos damos cuenta de nuestra inmunidad en relación a algo o alguien externo a nosotros mismos, y nos hacemos conscientes de que los asuntos de la vida fluyen de nosotros mismos. No somos víctimas de nada externo a nosotros. Somos identidad espiritual, no seres mortales concebidos en pecado y puestos de manifiesto en iniquidad. Nuestra verdadera identidad es consciencia, espíritu, alma. Y por lo tanto, no estamos sujetos a las leyes de la materia. Dios es ley infinita, y siendo esto la verdad, la única ley es la ley de Dios, operando en nuestra consciencia como ley de armonía en nuestros cuerpos. Si esta comprensión fuera lo suficientemente profunda, podríamos de manera automática, cancelar todas las discordias físicas de nuestras vidas. Pero no es efectiva en nuestra experiencia porque, en la mayoría de los casos, es meramente una aceptación intelectual. Hagámosla efectiva por un acto específico de conciencia. Mi verdadera identidad es el espíritu. He venido por ahora y me he separado. No soy ya de este mundo, aun y cuando esté en él, y por lo tanto, no estoy sujeta a las leyes del mundo. Ninguna de estas creencias humanas es obligatoria para los hijos de Dios, la descendencia del espíritu, que soy yo. Dios es la fuente de mi ser. Dios es la actividad y la ley de mi ser, y yo conscientemente acepto esto. No estoy sujeta a las leyes hechas por el hombre. Yo estoy sujeta a la gracia. Vuestra gracia es suficiente para mí.
Tomemos cada detalle de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro alimento, nuestro negocio, nuestra casa, y hagamos conscientemente esta transición. Date cuenta que todo esto no está bajo la ley de la creencia humana, ni sujeto a circunstancia o cambio. Todo lo que nos concierne está provisto del depósito infinito dentro de nuestro propio ser. Yo tengo un alimento que comer del que ustedes no saben. Juan 4:32. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35, de este depósito infinito, alimento mi cuerpo, administro mi negocio, proveo mi monedero, mantengo mi relación con todos. Ya que Dios es mi consciencia individual. Es la sustancia de mi vida y encarna todo bien. Se convierte en la ley de mi experiencia, el manantial de la vida derramándose en la vida eterna. Dios se complace a sí mismo como nuestro ser individual. Si podemos dejar la preocupación por de nosotros mismos, por nuestro bienestar y por nuestro destino, Dios se ocupa y Dios se complace a sí mismo proveyéndonos con la sabiduría, actividad, oportunidad y prosperidad necesarias. Así en la tierra como en el cielo. Esta tierra es únicamente tierra ya que la vemos como un lugar distinto al cielo. La tierra se convierte en el cielo en el grado en que permitimos que Dios se complazca a sí mismo en nuestra experiencia individual. Existe solo una individualidad, y esa es Dios. Nosotros mantenemos una falsa percepción de ese ser. Llamamos a esta falsa percepción Pedro, María o Juan, y entonces nos preocupamos por Pedro, María o Juan. Siempre hay algún problema que nos mortifique. Es la renta, es el corazón, es la mente, o es el amigo. Esto será verdad en tanto nos preocupemos por nosotros mismos. La tierra se convierte en un cielo en la medida que permitamos que Dios se complazca a sí mismo como experiencia individual. Una vez que abandonamos la preocupación de este sentido humano del ser y nos demos cuenta que existimos como Dios, complaciéndose a sí mismo de una manera individual, y que la responsabilidad está en su hombro, abdicamos este falso sentido de responsabilidad. Entonces Dios cumple su destino como ser individual. Para el mundo, puede parecer que estamos saludables, felices, exitosos o prósperos. Pero nosotros sabemos mejor. Solo Dios es saludable, feliz, exitoso o próspero, y el bien que el mundo sostiene es Dios complaciéndose a sí mismo como nuestro destino, cuando nos hacemos a un lado y le permitimos hacerlo. En esta relación con Dios, nos podemos relajar porque ahora que Dios es todo lo que es, está permitido fluir en el ser sin que la palabra yo interfiera, el yo que dice, no estoy bien educado, yo tengo suficiente experiencia, soy demasiado joven para esto, soy demasiado viejo para aquello. Si tan solo existiera Dios, ¿habría alguna carencia de educación o experiencia, o algún problema de edad o juventud? Para Dios todas las cosas son posibles. Dios es la mente universal o inteligencia, pero Dios es también mente individual o inteligencia. Por lo tanto, la naturaleza de nuestra inteligencia y capacidad es infinita por sí misma. Nuestra mente está ilimitada en tanto comprendamos a Dios en su naturaleza, carácter, cualidad y cantidad. Nos han dicho que tengamos en nosotros la mente que también tuvo Jesús. Y ya la tenemos, pero es necesario conservar la comprensión de ello. Es esta mente que trasciende nuestra educación y experiencia y nos usa para su propósito propio, cuando llegamos a una comprensión consciente de esto como nuestra mente individual. El logro de cualquier grado de comprensión, coloca a la persona aparte. Lo puede elevar más allá de lo ordinario, de la búsqueda diaria de la vida y hacer de él un pintor, artista, escultor, músico, poeta, religioso visionario, arquitecto, constructor o un trabajador creativo de una manera u otra, porque él está extrayendo de algo más grande que sí mismo, algo más grande que su educación o que su propia experiencia. Moisés, un pastor de las montañas, se convirtió en el líder del pueblo hebreo. Jesús, conocido por sus vecinos como carpintero, se convirtió en el Mesías. Dios es la consciencia infinita, y Dios es nuestra mente y nuestra consciencia. Por lo tanto, es desde tu consciencia y de la mía que los asuntos de la vida deben ser, la actividad de la provisión, la actividad de la salud, armonía y plenitud. No hay lejanía de Dios. La actividad de la verdad en nuestra consciencia aparece como el milagro de la nube durante el día y el pilar de fuego en la noche, el maná cayendo del cielo, la apertura del mar rojo, y el agua que brota de la roca.
Dios en el centro de nosotros, este yo en medio de nuestro ser, multiplica el pan y los peces, es nuestra seguridad y certidumbre, aún en medio de la guerra, aún en medio de bombas atómicas, aún en medio del infierno. Yo soy el Señor, y no hay otro más. Yo en medio de vosotros soy poderoso. Yo en medio de Moisés hice la nube durante el día y el pilar de fuego en la noche. Yo en el centro de Jesús multiplico el pan y los peces y sano a las multitudes. Yo soy es el Señor. Yo soy es el Salvador. Yo soy es Dios. Este yo no el sentido personal de individualidad que camina la tierra llamándose a sí mismo, Pedro, María o Juan, diciendo arrogantemente, yo soy Dios. No, se convierte en el susurro gentil en tu oído y en el mío. ¿No sabéis que yo estoy en vos y vos en mí, somos uno? En el centro de vos yo soy todopoderoso. Cuando escuchamos este clamor en nuestro oído, cuando la intuición divina nos habla de su presencia, sabemos que ese yo, es Dios, más cercano que la respiración, y más cercano que las manos y los pies. Este yo, que es Dios, nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha dado su naturaleza y su carácter. Es una presencia que jamás nos dejará ni nos abandona. Aun y cuando pasemos por el ardiente fogón, su presencia, el Cristo, nos llevará seguros, de manera que no haya el menor indicio de olor de humo en nosotros. Cualquiera que sea la experiencia en la vida, aún en el valle de la sombra de la muerte. Vos estáis conmigo, encontramos nuestro bien en nuestra unidad con Dios, y nuestra consciencia en la presencia de Dios que aparece externamente en nuestra provisión diaria, como nuestra oportunidad, como nuestro vestido, transporte, alimento y como cualquier expresión de armonía y belleza en vida. Toda la discordia y desarmonía del mundo provienen de un sentido personal del yo, de un sentimiento de yo como la fuente o yo como el hacedor, o yo soy esto o aquello. Pero yo no soy nada por mí mismo. El Padre es el que soy y yo soy sino el instrumento de la vida del Padre, la lámpara a través del cual brilla su luz. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Alégrense de encontrar su identidad como hijos de Dios. Alégrense porque han despertado a su conciencia celestial. Si el Espíritu te toma de la mano y comienza a escribir, si el Espíritu toma tu voz y la hace cantar, sigue la guía del Espíritu. Hasta entonces, vive tu vida normal y natural, pero de la mañana a la noche, y de la noche a la mañana, recuerda el reconocer que es el invisible infinito que está produciendo la armonía, la alegría, la paz y la prosperidad de la experiencia visible. Al persistir en esta práctica, harás una transición al lugar que verdaderamente sientes y conoces. Yo no estoy viviendo solo de alimentos. No vivo tan solo del pan. Hay otro poder actuando en mí. Otro mayor que yo, está haciendo el trabajo. Yo no lo planeo conscientemente. Yo no estoy haciéndolo conscientemente. Yo no lo estoy pensando conscientemente. Un poder superior a mí es responsable de ello. Yo tengo alimento que comer, que ustedes no conocen. Yo tengo pan, vino, agua. Yo soy la resurrección. Todo el poder de sanar, de redención y regeneración está dentro de mí. Esta es la enseñanza trascendental del Maestro. Somos seres humanos, ponemos nuestra seguridad en personas y cosas del mundo externo, en educación, dinero, bonos o inversiones. El hombre que tiene su ser en el Cristo pone su seguridad entera en el Espíritu y confía que brindará todo lo necesario para su reino externo. Cada vez que nos enfrentemos con alguna necesidad o deseo, démonos cuenta que el Espíritu es la fuente de nuestra plenitud. Comprendamos al Espíritu como la ley en él, aún la ley de multiplicación, de ser necesario. Entonces dejemos ir los asuntos de nuestros negocios, cualesquiera que sean, tomando los pasos humanos que sean necesarios en el momento. Esto es vivir una vida normal y natural, pero permitiendo que el Espíritu, el invisible infinito, sea la ley, la sustancia, la causa y el protector y sostén armonioso. En conclusión, no hacemos cambio en el modo actual de vivir, excepto como el Espíritu por sí mismo, para que nos levante y lleve directamente a la nueva actividad. Existe un poder que nos gobierna, nos cuida, nos protege, nos mantiene y nos sostiene. Podemos continuar siendo activos en el mundo de los negocios, en la política o en la casa. Pero siempre presente está la influencia sostenedora que va por delante para enderezar los caminos. Se abandona la percepción de responsabilidad personal y el temor de lo que el hombre puede hacer. Yo en el centro de mí está el poderoso. Yo se adelanta para enderezar los caminos. Yo estoy conmigo en las aguas profundas. Yo estoy a mi lado en el ardiente fogón.
es la memoria consciente del yo, la naturaleza infinita del ser individual, la cual debe ser practicada continuamente. La plenitud llega solo cuando tú y yo somos capaces de renunciar al sentido personal del ego, con tal de que Dios se complazca a sí mismo. Estemos alertas para evitar cualquier sentimiento egoísta de que Dios se está colmando en ti o en mí, o está haciendo algo por ti o por mí. La realización del espíritu significa a Dios realizándose a sí mismo, realizando su destino. Dejemos que sea Dios la única presencia, el único poder. Dejemos que Dios sea la luz. Levántate y brilla, porque la luz ha llegado, y la gloria del Señor se ha levantado entre ustedes. La gloria de Dios brilla eternamente como ser infinito e individual.